Nelly Campobello nació el 7 de noviembre de 1900 en Villocampo, Durango. Fue bautizada con el nombre de Francisca Ernestina Moya Luna. Campobello se le conoce como la narradora de la Revolución Mexicana y la precursora del ballet en México, ya que bajo su dirección su hermana Gloria Campobello, Soledad Campbell Luna, llegó a ser considerada la primera bailarina de México. La infancia de Nelly y sus hermanos transcurrió en Villocampo y posteriormente en Hidalgo del Parral y Chihuahua, que son los escenarios de sus obras más famosas Cartucho, Las manos de mamá y Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa. Tras la muerte de su madre, la familia se muda a Ciudad de México a finales de 1923, y es ahí donde Campobello descubre la danza junto a su hermana, y desarrolla su prolífica carrera después de estudiar en una escuela inglesa, tomar clases de ballet y relacionarse con intelectuales y artistas. El presidente Lázaro Cárdenas le encomendó una coreografía que representará la conmemoración de la Revolución Mexicana, y así, en noviembre de 1931, Campobello presentó el ballet 30-30 en el Estadio Nacional. La representación la formaron estudiantes de la Escuela Plástica Dinámica, hoy Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello, y niños de primaria que simbolizaban al pueblo, mientras que Nelly, vestida de rojo, representó a la revolución. En 1937 ella fue designada directora de la Escuela Nacional de Danza, cargo que ocupó hasta 1984, con innumerables obras propias y adaptaciones, que resultaron un éxito. Junto con Martín Luis Guzmán y José Clemente Orozco, Campobello fundó el Ballet de la Ciudad de México, que se presentaba en el Palacio de Bellas Artes, y en el que colaboraron artistas como Carlos Chávez, Julio Castellanos, Carlos Orozco, Romero y Roberto Montenegro. Entre muchos alumnos que tuvo Nelly se encontraban Guillermina Bravo, Amalia Hernández, Josefina Lavalle, Dina Torregrosa, Emma Ruiz, Rosa Reina y Marta Bracho. Pero a Nelly se le considera por encima de todo como a la escritora de la Revolución. En su libro Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México, la historia nos la cuenta una voz infantil. Se supone que se trata de una niña de entre 8 y 10 años, y ese aspecto es lo que aporta originalidad y valor a la novela, al ser una voz que denota ingenuidad, inocencia y frescura. Durante la década del 30 también colaboró en los periódicos Últimas Noticias y El Universal Gráfico, con artículos de opinión sobre la vida política del país y sobre sucesos y noticias llamativas. Pero la vida de esta mujer valiosa y precursora en la historia de la danza y de la literatura en México tuvo un final trágico. A los 84 años desapareció de la vida pública y de los lugares que frecuentaba y nadie supo más de ella. Estuvo desaparecida de entre 1986 hasta 1999. Después de una exhaustiva investigación se supo la verdad. Nelly murió el 9 de julio de 1986 en el poblado Villa de Obregón, estado de Hidalgo, donde fue enterrada. Sus últimos 2 años de vida fue secuestrada por Claudio Niño Cienfuentes y su esposa, una exalumna de Campobello, María Cristina Belmont. Fue privada de libertad y, valiéndose de su vejez, enfermedad, soledad y ausencia de herederos directos, fue obligada a firmar un testamento para que ellos cobraran su pensión. Las autoridades exhumaron los restos de Nelly Campobello, le organizaron un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes el 27 de junio de 1999 y la trasladaron a su ciudad natal, Villa Ocampo, donde el gobierno estatal hizo un monumento en su honor y la declararon hija distinguida de la localidad que la vio nacer. La obra literaria de Nelly Campobello, Cartucho, publicada por primera vez en 1931, es relativamente breve. Se compone de 33 relatos cortos. El origen espacial de la obra se ubica en una casa situada en la calle Segunda del Rayo de la ciudad del Parral, Chihuahua, y cuya voz pertenece a una niña que fácilmente se puede atribuir a una representación de la infancia de Nelly. Cartucho es una obra que relata los sucesos vividos por la autora durante la Revolución, pero vistos desde el punto de vista de una niña, por lo que durante todo el escrito juega con la realidad y la ficción, o mejor, entre la imaginación y la realidad. Es una de las razones por las que hacen de esta obra tan peculiar, pues es difícil para un lector comprender y sintonizar con el escrito, pues las experiencias que se relatan se expresan repetidamente de forma figurativa o imaginaria. Permanecer, Pareciera que la niña juega a proporcionarnos la información de múltiples y pequeñas historias reales. Se debe de aclarar que dichos relatos no tocaban temas políticos ni se enfocaban en algún tema en particular, simplemente son historias reales de la revolución relatadas por una niña.
La obra se puede dividir en tres grandes partes: Hombres del Norte, Fusilados y En el Fuego. Hombres del Norte. Esta sección describe diferentes revolucionarios y presenta al lector las personas que en realidad eran los hombres del norte. Cuenta historias reales de la vida de los revolucionarios. Fusilados. Esta parte está ligada al tema de la muerte, pues narra los últimos momentos de vida de varios revolucionarios antes de ser fusilados, y se aprecia como la niña ve a la muerte como algo ordinario, dando a entender lo común que era la muerte para toda la población, incluyendo a los niños. En el fuego. En esta sección se narran varios acontecimientos importantes, como el asesinato de Villa y varias batallas, en donde nuevamente se aprecia lo fácil y fríamente que la autora se expresa de la muerte y de la violencia. La revolución tuvo diversas consecuencias, pero como cualquier suceso histórico también influyó en el arte. Cambió la forma en la que los escritores asimilaban el contexto social e histórico, siendo el relato, el cuento y la novela las formas narrativas más recurrentes. La mayoría de los textos relataban el transcurrir de la vida cotidiana en los campos de batalla, las costumbres y tradiciones, así como la convivencia en el entorno social, político y militar. Cartucho fue escrita durante la Revolución Mexicana, periodo en donde Los de Abajo, 1915, de Mariano Zuela, La mascota de Pancho Villa, episodios de la Revolución Mexicana, 1934, que entre muchos otros marcaron la pauta del desarrollo de la literatura de la Revolución, y entre todos estos escritores, Nelly Campobello destaca, pues es una de las pocas voces femeninas que existían. Cartucho tuvo un gran impacto en la narrativa de la Revolución, pues debido a su forma de redacción, impulsa la narración de contenido social desde un punto de vista rural o más popular. Incluso Jorge Aguilar Mora expresa que Pedro Páramo no hubiera sido posible sin Cartucho de Nelly Campobello. Así de importante y profundo fue el impacto que tuvo Cartucho en la narrativa de la Revolución Mexicana. En conclusión, Nelly Campobello es una de las artistas más importantes e influyentes del siglo XX, pues no solo sus obras literarias son impresionantes y originales, sino que convirtió la danza del ballet en un arte famoso e importante en México, convirtiéndose en la primera bailarina y una de las más reconocidas e importantes del país. Sin duda, el éxito de su trayectoria traería el éxito de muchos otros, pues Nelly Campobello fue la inspiración para muchos otros grandes artistas. Sin ella y su trabajo, muchas obras nunca se hubieran hecho, y quién sabe cómo hubiera cambiado el mundo del arte. Las obras del Campobello no solo están para admirarlas, sino que muchas de ellas han sido de gran ayuda para el entendimiento de una época importante de México, la Revolución Mexicana, pues Nelly Campobello narra este evento a través de sus obras. Nosotros consideramos que el legado que dejó para México es increíble. Su obra literaria Cartucho es sin duda una pieza única y bella, pues el hecho de representar y narrar eventos históricos tan importantes y duros de una forma tan inocente es impresionante. También reconocemos lo grandioso que fue que una mujer como Nelly Campobello haya tenido tanto éxito e impacto en una época tan difícil, donde era raro ver a una mujer triunfadora e influyente como Campobello, donde incluso llegó a ser solicitada por el presidente Lázaro Cárdenas, donde se le encomendó hacerse cargo de coreografías importantes. A pesar de sus grandes logros, Campobello no es un personaje al cual se le dé su merecido reconocimiento. No muchos la conocen y pensamos que más personas deberían de conocer su historia y sus obras. Casos como los de Nelly Campobello son historias por las que nos sentimos orgullosos de nuestra cultura y nuestros artistas, pues representan lo bello que es México y su arte, únicos en el mundo.